Hola, hola a todos y todas. Hola, ¿cómo están? Hola, 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 hola a todos y todas, ¿cómo están? Estoy muy emocionada, hoy es un día muy importante. Bueno, pues mientras que se conecta el resto, les voy a ir contando así brevemente. Hoy interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional para despenalizar completamente y legalizar el aborto. Y entonces vamos a tener el lujo y el privilegio de poder hablar hoy con Angélica Cóncoma. Ella es, Angélica es parte del staff de Women's Link, es una abogada staff de Women's Link, entonces participó en toda la parte de hacer la demanda. Y la idea es resolver preguntas y derrocar los mitos que hay del aborto. Entonces espero que todas y todos tengan un montón de preguntas y de mitos y de ideas falsas para poder hablarlo y hacerlo mucho más dinámico. Entonces la voy a llamar. Ahí la estoy llamando. Ay, estoy muy emocionada. Hola, Hola Gabriela, ¿cómo estás? tenemos las dos el pañuelo verde. Sí, sí, acá estamos. Qué emoción, estoy muy emocionada de tenerte acá. Ay, yo muy emocionada también por tu invitación. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta. No, Me encanta lo que hacen. antes a ustedes, esto es como un lujo para nosotras y para todos los que están viendo poder tenerte acá y hablar de este tema y sobre todo hoy, ¿no? Sí, hoy es un día histórico realmente para las mujeres por la demanda que acabamos de presentar. Entonces, pues qué emoción poderlo compartir con las personas que están conectadas. Sí, realmente es muy emocionante ser parte de esto y que ustedes estén haciendo parte también de este momento. Sí, es como un momento de esos momentos históricos, ¿no? Como un momento hito. Entonces se siente mucho la Así es. emoción de hacer parte de esto desde cualquier parte, ¿no? O sea, desde la tuya, que es mucho más activa, pero también pues, desde Imprudentes o desde ustedes que nos están viendo cómo hablar de estos temas, sobre todo en este momento que es como tan coyuntural, es muy, muy importante y emocionante. Siento que no se van a acordar de esto, como cuando sea grande. Ay, yo estoy segura que así será, o sea, yo también estoy súper como emocionada y me da mucha alegría pensar en que este día pues va a pasar a la historia como el día en el que pedimos que se eliminara el aborto del Código Penal. Es Sí, muy emocionante. eso estaba pensando justo ahorita, que yo he escuchado las grabaciones de teléfono cuando dan la noticia en el 2006 de la sentencia y la emoción que se siente y las voces y todo hablando. Es como, ya quiero que pase otra vez, pero esta vez para siempre. Ay, sí, no, nosotros también esperamos que en efecto, bueno, la Corte falla a nuestro favor y ya en unos meses pues sabremos la decisión y esperamos que sea así. Si la Corte falla a nuestro favor, va a ser una victoria para todas las mujeres en el país, para Latinoamérica, va a ser realmente algo monumental, que no habría sido posible sin la movilización de personas como tú, que nos pues que siguen nuestro trabajo y que nos apoyan. Entonces, en verdad, gracias a todas las que ponen su granito de arena para que esta lucha siga viva. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de aborto y me parece importante comenzar explicando un poco cómo está la situación con el aborto en este momento, que nos deja la sentencia del 2006 y como, sí, básicamente hagamos como una breve análisis y como evaluación de cómo está el aborto hoy en día para poder entender la importancia de hoy con la demanda que interpusieron. Claro. Bueno, desde el 2006 en Colombia existen tres causales para abortar. Es muy importante que las conozcan. Son tres causales maravillosas que han salvado la vida de muchas mujeres y han permitido a muchas mujeres abortar en el país. Son tres causales que siguen vigentes hoy en día y que van a seguir vigentes independientemente de lo que pase con la demanda, porque son unas causales frente a las cuales la Corte Constitucional ya ha establecido un consenso como un mínimo de protección de derechos. Entonces, O las sea, tres no echar causales para atrás. no se van a echar para No sé. atrás, exactamente.
¿Y cuáles son las tres causales? La primera causal es cuando se presenta un embarazo como resultado de violencia sexual o una violación. En este caso, para poder abortar, el único requisito que se necesita es haber denunciado el hecho. Ujú. Una denuncia penal, una denuncia ante la fiscalía, y ya te tienen que garantizar que, pues, te tienen que garantizar que puedas abortar. La segunda causal es cuando se presenta un riesgo para tu salud o tu vida. Entonces, cuando se presenta esta causal, basta con tener un certificado médico que diga, no, bueno, este embarazo constituye un riesgo para la salud, tanto en su esfera emocional como en su esfera física de esta mujer, y la mujer es la que decide si aborta o no. El médico solamente certifica el riesgo. Eso, ahí te interrumpo un segundito que me parece súper importante Claro. lo que dijiste también de salud emocional, ¿no? Porque Uh muchas -huh. veces se malinterpreta, incluso no solo las personas, sino también las mismas instituciones piensan que esa causal obedece a riesgo de la vida de la madre, como si la mujer sigue con el embarazo se va a morir y no necesariamente se interpreta salud solamente así. Tienes toda la razón. Esa, de hecho, es una de las barreras que ocurre actualmente y es que la gente, los médicos, las CPS y los profesionales de salud no interpretan las causales bien y en especial la causal salud. La causal salud comprende tanto la salud física, es decir, como biológica, por decirlo así, como como la salud en sentido como estricto biológica, pero también comprende el bienestar emocional. Y eso es muy importante. Porque normalmente se deja la salud emocional de lado, se piensa que no es algo grave, pero es muy importante la salud. La Corte Constitucional y la Organización Mundial de la Salud la entienden como una salud integral, o sea, la salud es bienestar. Es decir, la salud no es solamente estar sangrando, la salud es no tener ansiedad, no tener depresión, tener un buen estado de ánimo, y cuando el embarazo pone en riesgo tu salud emocional, estás dentro de la causal salud y se te debería garantizar un aborto, que es algo muy importante. Gracias por resaltarlo, porque cuando uno piensa salud, uno piensa como, bueno, ¿eso qué significa? Que tenga un embarazo que es incompatible con alguna enfermedad que yo tenga previa, y no, realmente puede también significar que hay una mujer que en esa situación siente ansiedad, siente depresión o siente unos síntomas únicos que está afectando su salud emocional, y en ese caso basta un certificado de un psicólogo o psicóloga o de un médico de cualquier especialidad para poder abortar. Eso también es muy importante, porque a veces se piensa que los psicólogos y las psicólogas no Ah, son como médicos, ajá, sí, claro. pero la Corte Constitucional ha dicho que sí son médicos y sus certificados son válidos y son válidos para abortar. Entonces, si una psicóloga considera que el embarazo está poniendo en riesgo la salud emocional de una mujer, ya con ese certificado, la EPS tiene que garantizarle a la mujer un aborto. Bueno, y la tercera causal que está despenalizada en Colombia es cuando se presenta una incompatibilidad del feto con la vida extrauterina. Entonces, hay casos en los que el feto de un embarazo, pues no vivirá cuando nazca, y son casos en los que la mujer tiene la decisión de interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque se ha determinado que obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo en el que se sabe que el feto va a morir puede generar un dolor muy, muy grande para las mujeres. No tienen que soportar este dolor como de ver nacer como a un feto que es inviable. Entonces, por esta razón, es que esta causal también es una de las causales despenalizadas en Colombia, y el único requisito que se necesita para que se configure esta causal es que también haya un médico que certifique que en efecto, el feto pues, es inviable. Ok. Ángel, que nos están preguntando si hay actualmente un límite de semanas estacionales para el aborto. No, en Colombia no existe un límite de semanas gestacionales. Ese es un mito y es algo, es como una creencia popular a veces, como que la gente dice, uy, no, pero solamente es hasta la semana 12 o 14, y no, realmente en Colombia las mujeres pueden abortar en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa? Es muy común. Y es que las mujeres se acercan a su EPS y les dicen, no, acá no hacemos ese procedimiento, vaya a este hospital, y en este hospital pregunte por ese procedimiento. De ese hospital las mandan a otro y a otro las pelotean. Demora un montón y alargan el tiempo, que también me imagino que debe ser súper doloroso y uno de mujer estar en ese plan y durar tanto tiempo queriendo realizarse un aborto y extendiéndolo constantemente. Exacto.
imagínate, es una carrera contra reloj, o sea, una mujer que tiene en riesgo su salud y que le cierran las puertas en una EPS o en un hospital o un médico le dice como, no, yo realmente no estoy de acuerdo con eso, entonces vaya y hable con este otro médico y ese otro médico tampoco está de acuerdo. Entonces, pues lo que termina pasando es que se dilatan mucho los tiempos y por eso a veces escuchamos en las noticias o en otros lugares de casos de mujeres que en etapas avanzadas de la gestación no han podido acceder a un aborto por las deficiencias del sistema de salud. Que muchas veces incluso está la dilatación que llegan a tener que tener el bebé, como porque ya es imposible una bebé tanto tiempo que se demoran en todo este ping pong de médico a médico, ¿no? Exacto. Y la situación es especialmente dramática para las mujeres que viven en zonas rurales. Y eso es muy importante porque el acceso al aborto en Colombia sigue siendo muy desigual. Por ponerte un ejemplo, nosotros acompañamos el caso de una mujer migrante en norte de Santander que no pudo acceder al aborto, a un aborto que estaba poniendo en riesgo su salud, tanto en su esfera física, porque era un embarazo de alto riesgo, como en su esfera emocional, porque era una mujer que tenía ansiedad y depresión, porque cuando fue al hospital, al único hospital público de tercer nivel del departamento, le dicen que no, que ese procedimiento es muy complicado, ellos atienden partos, atienden cesáreas, pero no, pero ese procedimiento ellos no lo hacen allá, entonces que pidiera un traslado a Bogotá para que le pudiera realizar el procedimiento. Estamos hablando de una mujer migrante, madre soltera, sin trabajo, madre soltera de dos hijos, que llegó a un país que no conoce, sola, sin redes de apoyo, pues no pudo, no le autorizaron el traslado porque era una migrante irregular. Entonces la Secretaría de Salud dijo, básicamente dijo, usted es ilegal, usted no demuestra una entrada legal al país, pues le tocó tener su embarazo que en este momento está teniendo afectaciones en su salud. Y son daños que el Estado colombiano pudo haber previsto si le hubiera garantizado un aborto cuando ella lo Que necesitaba. además encuadraba perfecto en las causales. La ley la amparaba, la constitución la amparaba, estaba garantizada, o sea, podía ejercer perfectamente su derecho al que ya se lo dieron. ¿No? Que se supo como basado primero en la sentencia del 2006 y segundo en toda la jurisprudencia que ha adelantado la Corte de manera reiterativa diciendo si es un derecho fundamental, la IVE si es un derecho que tienen las mujeres, teníamos que garantizarlo y aún así no pudo, encuadrando perfecto en la causal. Exacto. Y eso es lo más, pues, triste de la realidad de nuestro país en materia de aborto. Y es que a pesar de que tenemos tres causales despenalizadas que han sido muy importantes en los últimos 14 años porque han permitido que algunas mujeres puedan acceder al aborto, son un porcentaje muy mínimo los abortos que se realizan en el sistema público de salud. Por ejemplo, actualmente se calcula que al año se realizan alrededor de 400.000 abortos. Y se calcula que únicamente el 1 y el 3% de esos abortos se realizan en el sistema público de salud. Imagínate. O sea, y el resto, O sea, el resto terminan siendo abortos que se hacen de manera no segura o de manera clandestina, de manera, pues no en hospitales. Se presentan muchas complicaciones obstétricas, también pues casos de mortalidad materna. De hecho, en la zona del país donde se presentan mayor cantidad de complicaciones por abortos no seguros es la región pacífica, lo que de nuevo demuestra que el acceso es increíblemente desigual. es igual, claro. Y que además demuestra que no vino siendo un tema de que penalizándolo las mujeres dejen de abortar, ¿no? Las mujeres igual abortan. La única diferencia es, digamos, esta manera que la hagan de una manera segura, sin trabas en el proceso, o del 90 y pico por ciento de una manera clandestina, aún existiendo las causales, que es como lo que uno no alcanza a mencionar, ¿no? Porque yo antes pensaba, bueno, después de la sentencia del 2006, que sí fue increíble y fue un logro gigante, pues uno pensaría que ya es mucho más fácil el acceso, pero igual la realidad es otra, ¿no? Sigue estando ahí ese temita. Y yo, pues, me gustaría volver a lo que dijiste con respecto a las barreras, porque me parece muy importante hablar de esto, pero antes quisiera que te presentaras un poquito como lo de como Women's Link en todo este tema del aborto y tu función y todo tu trabajo, a lo que dedicas todo tu tiempo en todo este tema. Claro, bueno, pues me presento. Mi nombre es Angélica Cocomá, soy abogada staff de la organización Women's Link Worldwide, que fue de hecho la organización que lideró el litigio que permitió la despenalización del aborto en tres causales en Colombia en el 2006.
Y actualmente hacemos parte de una coalición, de un movimiento que se llama Movimiento Causa Justa, que está compuesto por más de 90 organizaciones y más de 100 activistas que nos hemos adherido a este movimiento Causa Justa, que lo que busca es sacar el delito de aborto del Código Penal. Entonces, lo que buscamos es básicamente que el aborto deje de estar regulado como un delito y pase a ser regulado como un sistema de salud, como un servicio de salud, Y es el como... cambio de despenalizar a legalizar, que es súper importante. Exacto. Consideramos que no es útil no es útil mantener el delito de aborto en el Código Penal, porque eso está generando estigma tanto en las mujeres como en los prestadores de salud. Las mujeres, por un lado, pues temen acudir a los hospitales porque tienen miedo de que les inicien una investigación penal, y por otro lado, los médicos tampoco están pudiendo, pues, curar a las mujeres y salvar a las mujeres, porque muchos de ellos sí quieren ayudar a las mujeres, pero tienen miedo de que les inicien investigaciones penales y también tienen miedo de ser señalados por sus colegas o por sus instituciones o por sus hospitales, pues, porque el aborto se sigue viendo como algo feo, como algo malo, como lo que pasa cuando hay delitos, como con drogas, por ejemplo, que se genera como esta sensación de que eso es malo, eso es feo. Si eso está en el Código Penal, pues por algo será, porque no es algo bueno, pues. Entonces creemos que realmente sacarlo del código va a generar que se quite como este estigma hacia el aborto, que podamos hablar de él como un servicio de salud y que más mujeres puedan acceder, que es lo que todas queremos. Y te hago una pregunta, si hay una persecución de parte de la fiscalía como un delito, o sea, las mujeres y los médicos pagan la pena por realizar un aborto, aún después de la sentencia del 2006. Sí, eso es una de las cosas, de hecho, esa es una de las razones que nos motivó a presentar esta demanda, y es que desde el año 2006, desafortunadamente, existen más denuncias por aborto que antes, ¿Más? más denuncias. Y además sabemos que hay muchísimos casos de criminalización, especialmente de mujeres jóvenes, adolescentes y niñas menores de 14 años. O sea, es decir, la cifra ay, es que estoy leyendo las preguntas, pero la cifra de mayor como criminalización es de menores de 24 años, y hay casos desde 11, 12 años de mujeres, de niñas condenadas. Encontramos 3 casos de niñas de 11 y 12 años condenadas, Pero además, condenadas. eso no tiene sentido porque, a ver, en nuestro país Ujú. una niña menor no puede tener relaciones sexuales. Creo que es 13, ¿me corriges, Angélica? 14, ujú, De 14 exacto. años. Una niña menor de 14 años, por más de que diga sí, por más de que dé un consentimiento libre, expreso y informado, si es menor de 14 años, ese consentimiento se entiende como no válido. O sea, esto se traduce en que cualquier menor de 14 años en este país que tenga relaciones sexuales es considerado violación. Entonces, Así es es. increíble, realmente increíble, que una niña de 11 años que haya tenido relaciones sexuales, que la ley misma dice que es una violación, la condenen por aborto, cuando es perfectamente claro y evidente que entra dentro de las causales del 2006. Exacto, eso fue lo que pensamos. Si es un caso que entra dentro de las causales, seguro hay un montón de otros casos que entran dentro de las causales, pero les inician investigaciones penales. Entonces, este miedo que sienten las mujeres de ir a los hospitales, pues porque tienen miedo de que, como decía uno de los comentarios, cada médico interpreta a su parecer lo que es o no una causal, pues pueden terminar en una cárcel o se les puede iniciar una investigación penal. Y es que este miedo no es infundado, porque además hay cifras de la Fiscalía que demuestran que el 73% de las denuncias por aborto las realizan los médicos y las médicas que las atienden. O Entonces, sea, el mismo imagínate. médico. Yo voy a un médico, Exacto. tengo ansiedad, quedé embarazada, tengo ansiedad, Sí, depresión. Voy a un médico para hacer valer mi derecho y el médico pone la denuncia. exacto, violando además el secreto profesional, que es una falta ética muy grave por la que él podría perder su tarjeta profesional, pero bueno, está pasando. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a las mujeres que vayan a los hospitales si sabemos que es probable que el médico o la médica luego las denuncie y se van envueltas en una investigación penal, que además es algo que, Embarazadas, en un embarazo no deseado, en una investigación imagínate, penal, no, o sea, además de todo. claro, y obviamente por esto van a las clínicas clandestinas poniendo en riesgo su vida con tal de no pasar por todo esto.
Sí, de hecho hay uno de los comentarios que dice, a veces he pensado que si se legaliza menos abortos van a haber y así, y eso demuestran las experiencias de otros países. Holanda, por ejemplo, donde se permite el aborto a petición de la mujer hasta el segundo trimestre, tiene la tasa más baja de abortos de toda la Unión Europea. Canadá, que es un país que no tiene el aborto tampoco en el Código Penal, sino que lo regula por vía sanitaria, también a la larga, o sea, apenas se despenalizó el aborto, aumentaron un poco los casos y después disminuyeron y hoy en día no tienen casi ninguna complicación por abortos y tienen una tasa muy baja de mortalidad materna. Entonces esto demuestra que si despenalizamos el aborto, realizamos políticas integrales de salud sexual y reproductiva, hacemos que la anticoncepción sea asequible, al final del día los abortos van a disminuir. Entonces, en esto es algo que nos conviene a todos, incluso a las personas que por otras razones creen que no deberíamos abortar, les conviene que deje de ser un delito para que haya más acceso y a la larga los abortos también disminuyan. Además, también leía que termina siendo un costo mayor para el sector de salud, ¿no? Porque muchas mujeres que tienen un aborto en una clínica clandestina tienen complicaciones, las cuales se tienen que remitir a un sistema hospitalario, y esto genera unos costos altísimos, que a la larga Así es. se disminuyen un montón si el aborto se legaliza y se hace de una manera segura, porque no tendrían estas complicaciones. Así es. Al final del día, simplemente no es efectivo que el aborto siga siendo un delito. No es efectivo porque al Estado le cuesta, las empuja a las mujeres a que se realicen abortos de formas no seguras, arriesgando su salud y su vida. No disminuye que los abortos se cometan porque todos acá sabemos que criminalizar una conducta no evita que se cometa. Lo que genera es que se realice en condiciones no seguras. Entonces, si no es efectivo y tenemos en Colombia una regulación en salud que ya ha como regulado pues el tema de aborto, ¿por qué lo tenemos todavía en el Código Penal? Si lo que está pasando es que hay mujeres que sí están yendo a la cárcel y niñas y adolescentes sobre todo. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué entonces en este punto, en este 2020, con todo lo que se ha hecho, por qué ya es insostenible también la sentencia del 2006 como único salvavidas? Como, ¿qué hace que ya esto ya no funcione tampoco? Bueno, pues desde el 2006 la Corte Constitucional ha hecho todo lo que ha podido con las causales que tenemos, es decir, ha regañado al Estado, ha regañado al Ministerio de Salud, le ha dicho al Congreso, vea, por favor, legisle frente a este tema, pero justamente para garantizar los derechos de las mujeres y no para retroceder. La Fiscalía General de la Nación sacó en el 2016 una directiva para que no se criminalicen los casos de aborto, pero ya todos han hecho lo que han podido y aún así la realidad que tenemos es otra. Entonces creemos que por esto es el momento de que la Corte dé otro paso y saque el delito de aborto del Código Penal, porque ya, o sea, es decir, ya se han dado órdenes de todo tipo, ya se han sacado regulaciones de todo tipo y aún así sigue sin haber acceso. Entonces nosotros consideramos que si deja de ser un delito, no va a haber tanto estigma para las mujeres, van a dejar de ser juzgadas, porque como decía muy bien uno de los comentarios, las mujeres son juzgadas cuando necesitan acceder a un aborto como si fueran unas malas personas o fuera su Y no solamente culpa. por la entidad, sino por su, o sea, por alrededor, ¿no? Como por sus familias, por lo que tú decías, el tema que sea un delito implica todo un argumento de moralidad detrás. Así es. Entonces, algo tan sencillo como que no podamos tener discusiones sobre este tema abiertamente, porque hay vergüenza, porque hay tabú, todo eso tiene que ver con el estigma. Pero si deja de ser un delito y se comienza a ver desde una óptica de un servicio de salud como cualquier otro, entonces vamos a estar garantizando más acceso y van a haber menos complicaciones por abortos no seguros, que son de alrededor de 130.000 al año, o sea, es bastante, y menos muertes, porque todavía mueren mujeres. Se calcula que alrededor de 70 mujeres mueren al año en Colombia por abortos no seguros. Entonces son vidas, son muertes evitables, porque si estas mujeres tuvieran acceso al sistema público de salud, donde las complicaciones son mínimas y se realizaran las condiciones de salubridad que se debe hacer, no estarían perdiendo sus vidas y el Estado no debería estar permitiendo que esto pase. Claro, aún sabiéndolo, ¿no? Como con lo que tú dices, teniendo el poder de evitarlo. Y Así entonces, es. legalizando el aborto se quitan todas las barreras, ¿no? Como de lo que veníamos hablando, las trabas, como, porque también he leído en algunos casos que pasa mucho que la mujer entra perfecto en una de las causales y
el hospital o la persona hace objeción de conciencia, que es totalmente válido, pero lo que no es válido es que todos los del hospital hagan objeción de conciencia. Entonces, él hace objeción de conciencia, lo remite a otra persona, después lo remiten a una junta directiva, y la junta de médicos directiva, o sea, aquí ya van un mes mínimo de demora. Así. Y luego todos los médicos del hospital coincidencialmente objetaron conciencia, entonces lo remiten a otro, y eso también es otra de las barreras que además es muy importante decirlo, que no enfrentamos todas las mujeres por igual, ¿no? Yo no me enfrento a las mismas barreras que se puede enfrentar una niña de Chocó de 13 años. Esto varía un montón. Así es, de hecho, o sea, así como el acceso es tan desigual, es muy desconcertante que la criminalización también es desigual. Alrededor del 97% de las denuncias y de los procesos penales iniciados por aborto son de mujeres que habitan en zonas rurales y solo el 3% son de mujeres que habitan en ciudades, Un imagínate. montón. ¿A Es, quiénes están yendo a la cárcel? Son las mujeres que habitan en zonas rurales, son niñas, son adolescentes, claro. son mujeres muy vulnerables y esto, sí, esto es algo que como feministas no podemos permitir que pase. Además, muy fuerte pensar el hecho que yo sí tengo derecho sobre mi cuerpo, yo sí tengo el derecho a la salud, yo sí tengo el derecho a mi autonomía, pero la mujer que vive en el área rural no. Esto es súper impactante porque al final se reduce a eso, a que yo tengo Ujú. libertad, a que yo tengo autonomía sobre mi cuerpo, a que yo tengo un derecho a una salud integral, pero otra persona, otra mujer que está como yo, no lo tiene. Exacto. Simplemente por discriminación geográfica, simplemente por haber nacido en otra zona del país. De hecho, hay algunas preguntas que hablan sobre la objeción de conciencia y la objeción de conciencia es especialmente dañina también para las mujeres que habitan en zonas rurales, porque en zonas rurales y en departamentos periféricos, por decirlo así, usualmente no hay tanta disponibilidad médica, no hay tantos hospitales, no hay tantos médicos. ¿Y qué pasa? Si de los pocos ginecólogos que hay y que están capacitados para realizar un aborto, todos o casi todos objetan conciencia, no hay nada que hacer. O sea, la mujer o tendría que desplazarse hasta Bogotá, donde seguramente también se va a encontrar muchos objetores de conciencia, pero digamos que tendría tal vez un poco más de hospitales, o a Medellín, otra ciudad grande, pero la objeción de conciencia casi siempre se realiza de forma inadecuada. Es decir, una objeción de conciencia para que sea válida se tiene que realizar por escrito, se tiene que justificar por qué realmente hay una convicción ética o moral en contra de ese procedimiento y además se tiene que remitir a otro profesional de salud que esté dispuesto a realizar. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Además, ¿Por qué? Ah, no, no. Bueno, ya te iba a solo iba decir, a decir que porque hay estas reglas tan estrictas para los médicos, pues se preguntarían algunos, y es porque están prestando un servicio público de salud que es muy importante y porque el aborto es un derecho fundamental en Colombia. Entonces, por eso es que es como tan riguroso y tendría que ser tan rigurosa la objeción de conciencia. sí, ahí te iba a decir que ahí está clarísimo lo que tú dices, que ya se hizo todo lo que se podía hacer, o sea, la Corte ya ha dicho un montón de veces cómo es el tema de objeción de conciencia con respecto a la IVE. Igual eso no genera que la realidad cambie. Entonces, ya aquí como que uno se queda sin campos de acción más que legalizar el aborto, porque ya no se puede hacer nada más. Aquí nos dijeron, yo vivo en Chocó y nunca he escuchado hablar sobre la VIVE. Eso también es otra de las barreras, ¿no? Como la desinformación tan grande que hay, no solamente para las mujeres que quieren acceder, sino también para los profesionales de salud, para los jueces, también veía en uno de los informes. Muchos jueces desconocen completamente el protocolo y las Así sentencias. es. Entonces, o sea, Así hay es. desinformación para toda la sociedad, incluso para los que uno pensaría que están, que tienen un poco más de acceso a la información, no la hay. Así es. Y esto también demuestra justamente la desigualdad y es que la información no llega realmente a las personas a las que tiene que llegar y las causales todavía no son conocidas en muchos rincones del país. No, todavía no hay suficiente información sobre las mismas, sobre los requisitos. Incluso los jueces a veces fallan unas cosas terribles, o sea, no tienen ni idea, a pesar de que desde hace 14 años hay tres causales para abortar en Colombia. Y por eso es tan importante para mí que ese también sea un aprendizaje de esta charla. Es en Colombia hay tres causales para abortar y tenemos derecho a exigir esas tres causales. Y si ustedes y las personas que están viendo esto pueden contarle a sus amigas y a las personas de su círculo social que estas son las tres causales y hablar sobre esta sentencia, sería una gran ganancia.
Y si saben de alguien que estando en estas tres causales se acerca a su EPS y les ponen trabas o lo objetan conciencia, pueden acudir a una organización que se llama la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que se encuentra en todas las ciudades y en todas las zonas del país, y ellas van a ayudarles a que se superen estos obstáculos. Eso es lo que acabas de decir, es muy importante porque justo nos lo preguntaron, como, ¿qué hacer si quiero abortar, pero no quiero enfrentarme a toda esta vaina y todavía no se define lo de el nuevo proceso? Entonces, ¿cómo que debería hacer? Y pues ahí ya tienes la respuesta. Ahora quisiera, nos han hecho unas preguntas como un poco más logísticas. Ok. ¿Qué implica la nueva demanda? Como, Uh -huh. esto es el espacio de abogados para todo el mundo, lenguaje jurídico para todas las personas. ¿Qué implica un poco el tema de la demanda que interpusieron? Cuáles son los efectos y además cómo podría fallar la Corte. ¿Y qué implicaría la Corte? Nos preguntan si la Corte falla a nuestro favor, si tendría que igual pasar por el Congreso. Creo que Angélica se fue. ¿O me fui yo? No sé. ¿Alguien me puede decir? Hola. Me están viendo a mí todavía, ¿verdad? Yo creo que Angélica se fue, pero bueno. Voy a esperar a que se le regrese el internet para volverla a meter. A ver, estoy leyendo. Un médico general que sea capaz de tratarlo, o sea, gestación antes de las 20 semanas, por medio de pastillas, ¿puede hacerlo o es necesario el ginecólogo? Ahí me corchas. Yo solamente sé la parte legal, no la parte del proceso. Eh, pero igual creería que todos los médicos tienen en sí la capa, pues, o sea, todos los médicos generales, no creería que un médico, todos los médicos ginecólogos, no sé, no estoy segura si un médico general podría, pero todos los médicos ginecólogos pueden realizar una IVE sin importar el tiempo. Voy a llamar otra vez a Angélica. Mientras tanto, podemos ir hablando nosotras. ¿El riesgo de tener depresión justifica la causal del riesgo de vida? Sí, totalmente, porque es salud, entra dentro de la causal de salud. O sea, aquí acuérdense que la causal de salud no es solamente que la vida de la madre esté en riesgo, sino además es la salud entendida como lo dice la OMS. Y la definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, con respecto a lo que se entiende por salud, es salud integral. Y en la salud integral, obviamente, entra mi bienestar psicológico y la salud mental. Entonces, depresión es claramente una de las causales en donde mi salud mental no está bien y por ende entraría en una de las causales del 2006. No sé qué hacer, no la puedo llamar. A ver. Aquí, a ver, voy a seguir respondiendo preguntas mientras que se vuelve Angélica. ¿Y en qué proceso va la despenalización en la Corte Constitucional? El aborto ya está despenalizado con la del 2006. No está legalizado, que es diferente. Si dices como en qué proceso va la legalización de la demanda que pusieron hoy, pues hasta ahora interpusieron la demanda. Entonces, tiene que hacer como todo el proceso. Ah, ya volvió Angélica, pero no sé cómo meterte. Yo creo, Angélica, que te va a tocar como pedir que yo te meta para poder meterte porque no me dejas pichar el celular por algún motivo. Entonces les contaba, hasta ahora, hoy se interpuso la demanda y la demanda ataca principalmente el el artículo del Código Penal. O sea, lo que quiere la demanda, el objetivo principal es que tú abres el Código Penal y que ya no esté en ninguna parte que el aborto es un delito. Y esto posteriormente pues equivale a una legalización completamente de que se pueda garantizar. Entonces, pues pasará todo el proceso y la Corte puede fallar únicamente de dos maneras. Bueno, pues también ha fallado como inhibitoria con los otros casos, pero esperemos que este no sea. Entonces la Corte puede fallar a nuestro favor y decir sí, que se sacó esta norma en la que dice que el aborto es delito y ya no es un delito o no. Y sigue siendo como estamos. Lo importante es que no vamos a retroceder. La Corte ya ha dicho muchas veces, incluso lo reiteró al principio de este año, creo, no se retroceden los derechos de las mujeres. ¿Qué significa? Que la IVE sigue siendo un derecho. Ya la estoy llamando a Angélica. La IVE
Hola. Disculpen, problemas técnicos. Se me Tranquila, descargó el celular, pero ya está cargado. pasa un montón, tranquila. Pero antes de que me desconectara, estaban haciendo varias preguntas sobre la demanda, como que Sí, se argumenta, que explícanos todo lo de la demanda, el proceso. Yo intenté explicarlo un poquito mientras que te fuiste, creo que no lo expliqué tan bien, entonces prefiero que tú lo hagas. seguro sí lo explicaste muy bien. Pero bueno, voy a tratar de no hablar tan jurídicamente, porque es que las abogadas a veces, francamente, nadie nos entiende cuando hablamos. Pero bueno, la demanda que presentamos hoy es una demanda que lo que le pide a la Corte Constitucional es justamente que saque el delito de aborto del Código Penal, porque esta norma, este artículo, contraviene la Constitución y las obligaciones internacionales de derechos humanos que Colombia se ha comprometido a cumplir. Eso es lo que pide la demanda. La demanda tiene muchos argumentos, pero les voy a contar acá dos de esos argumentos. En la demanda, uno de los argumentos que hacemos es que el hecho de criminalizar el aborto va en contravía del derecho fundamental al aborto. Y es que en estos últimos 14 años, el derecho al aborto se ha consolidado como un derecho, tanto en la normatividad del Ministerio de Salud como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, lo que decimos es un poco lo que hemos venido hablando. El hecho de que siga siendo un delito genera mucho estigma. Las mujeres no pueden hablar del tema abiertamente, temen ir a los hospitales y clínicas, temen que les inicien una investigación penal y esto termina exponiendo su salud y su vida. Otro de los argumentos que hacemos en la demanda es que esto también viola el derecho de libertad de profesión de los médicos y médicas, básicamente porque no les deja hacer su trabajo bien. Hay médicos y médicas que quieren salvar a las mujeres, quieren curarlas, quieren, en efecto, como su vocación lo indica, mejorar su salud y están dispuestos a realizar una IVE, pero en sus instituciones, si realizan esta IVE, son objeto de señalamientos, de estrés. De hecho, hay una investigación del Grupo Médico por el Derecho a Decidir que muestra que casi que todos los médicos y médicas que realizan la IVE en sus instituciones son objeto de señalamientos, enfrentan mucho estrés, mucha angustia, casi que una especie de acoso laboral por realizar estos procedimientos. Entonces, pues claro, ningún médico y ninguna médica va a querer realizar el aborto si es señalado como el abortero, el abortista, les mandan flores fúnebres, les hacen todo tipo de cosas. Entonces, pues hay menos profesionales dispuestos a realizar ese servicio y eso en detrimento de las mujeres. En este caso, con esta demanda, es la Corte Constitucional la que tendrá que decidir el tema y tiene alrededor de 6 meses para decidir el tema. Confiamos en que esta Corte Constitucional es garantista de los derechos de las mujeres y tenemos buenos chances de que salga a nuestro favor, pero si no sale a nuestro favor, igual se van a mantener las tres causales y esto, o sea, también vamos a seguir trabajando para que las tres causales se implementen. Entonces, lo que tenemos ahorita está bien, es para avanzar, pero si no sale, igual las tres causales siguen. Y veo una pregunta sobre el Congreso y son dos foros distintos. ¿El Congreso puede legislar sobre la materia? Claro que sí, pero únicamente para avanzar y remover barreras. La Corte Constitucional lo ha dicho así explícitamente. Ha dicho, el Congreso puede legislar en materia de aborto, pero nunca para retroceder en los derechos de las mujeres. Eso es Entonces, por importantísimo. ejemplo, eso es súper importante, exacto, porque hemos visto un montón de proyectos de ley de senadores que no quiero mencionar, que implican un retroceso y eso es inconstitucional, No se no puede, no lo van deberíamos, a lograr, ni intenten. exacto, no nos hagan perder el tiempo más bien. Yo tengo una pregunta con mis amigas abogadas, un poco más ñoño, y es, ¿cómo hacer para romper la cosa juzgada? A los que nos están viendo no abogados, les cuento rapiditamente, la cosa juzgada se dice, es la figura que existe cuando la corte ya se ha pronunciado sobre un tema y que ya digamos que quede de cierta manera en piedra. Entonces, dice la corte como ya este tema quedó en piedra, ya lo hablamos, no vamos a volver a hablarlo porque sería muy inseguro para nosotros volver a que vuelva a haber esta una discusión. Entonces, eso se llama cosa juzgada, como ya está en piedra. No es absoluta, se puede romper, pero es una movida legal muy interesante, porque si no estoy mal, esta abogada que intentó, que demandó también lo que pasó, pero para retroceder nuestros derechos, la corte le dijo que eso ya era cosa juzgada, entonces que
eso ya estaba en piedra, entonces esos fueron los argumentos de la Corte para decirle que no iba a volver a debatir sobre el tema. ¿Cómo hacer para que esta demanda la Corte no diga eso ya está en piedra, sino que la Corte dé el chance de volver a abrir la discusión, pues para bien? Claro. Bueno, como lo acabas de explicar muy bien, la cosa juzgada es muy importante porque eso nos da como seguridad jurídica. Es decir, si la Corte se pronunció sobre un tema y dijo A, entonces eso es importante y A se mantiene. Lo que nosotras estamos diciendo es que estamos dando argumentos que no se tuvieron en cuenta en el 2006 y estamos planteando un debate completamente distinto al que se planteó en el 2006, por lo cual no se estaría configurando la figura de la cosa juzgada. Por ejemplo, estamos hablando de barreras. Las barreras pues no existían en el 2006, Porque obviamente. no había ni siquiera posibilidad de hacer un aborto. Exacto. Estamos hablando también de cargos como este de libertad de profesión de los médicos y médicas, que fue algo que tampoco se tuvo en cuenta en el 2006. Estamos hablando también de mujeres migrantes, es uno de nuestros cargos también, y pues esto es debido al fenómeno migratorio que hemos visto, donde muchas de las mujeres migrantes son especialmente vulnerables. Entonces, básicamente estamos planteando una conversación completamente distinta a la que se dio en el 2006, incluso si tenemos las mismas normas, por lo cual estamos seguras de que no, la Corte va a decir que no hay cosa juzgada en nuestra demanda, porque en efecto todo depende de cómo uno argumente, ¿no? Entonces, como mencionas, hay otros abogados que han demandado el tema de aborto, pero si no lo hacen bien, si no demuestran por qué este es un nuevo debate, qué trae de nuevo esto pues a la discusión, son demandas rechazadas. Y en este caso, eh, somos muchas las abogadas que hemos venido trabajando en esta demanda por ustedes, pues por las mujeres. Entonces, nosotras tenemos como somos bastante optimistas, mejor dicho, De que no la va a frente ganar. a, frente a este tema exacto. Y bueno, la última pregunta logística. Listo, en 6 meses tenemos un fallo de la Corte que nos dice, y en el proceso, ¿en qué momentos deberíamos estar como todas atentas para hacer un llamado, para actuar, para mover las redes? ¿En qué momento la Corte admite o no la demanda? Bueno, estos momenticos como para estar todas pilas. Súper, súper. Bueno, pues la demanda la radicamos hoy, entonces durante los próximos 15 días se reparte. Ahí necesitamos mucha energía de las diosas y del universo para que en efecto, como dice alguno de los comentarios, le caiga a los magistrados que sabemos que apoyan este tema, especialmente sacar el delito de aborto del Código Penal, o para que le caiga a algunos y algunas magistradas que se mantienen en las tres causales, pero que están un poco indecisos frente a dar este siguiente paso. Si la demanda le cae a alguno de estos magistrados, pues sería fantástico, es lo que esperamos, ojalá así sea, pero esto depende de la suerte, porque como se reparten las demandas es al azar, entonces, No, por qué favor, nervios. A prender velitas, incienso. exacto, exacto, la velita blanca, todo, las hierbas, ahí sí, para que pues le caiga a alguno de estos magistrados. Porque en efecto, como dicen algunos comentarios, hay magistrados que están en contra del aborto y lo han dicho públicamente, entonces esperamos que la demanda pues no le caiga a ellos. Entonces, en estos 15 días eso va a pasar, entonces ahí como para mandar buena energía, pero una vez ya se reparta la demanda, inicia toda una estrategia de enviarle apoyo a la Corte Constitucional, entonces se pueden enviar cartas a la Corte Constitucional. Básicamente, cualquier tipo de apoyo para la demanda va a ser valioso para que la Corte Constitucional sepa que tiene el respaldo del movimiento de mujeres en Colombia. Eso es muy importante, que la Corte Constitucional No lo sepa sabía. que somos muchas las que estamos apoyando esto y eso así va a ser durante los próximos 2 meses, principalmente, como estar ahí diciendo a la Corte que pues que realmente esto va a significar un cambio para muchísimas mujeres y para especialmente las que están más vulnerables, por decirlo así. Entonces ahí todo su apoyo pues nos va a servir un montón. Bueno, y en 6 meses se supone ya tendríamos fallo. Fallo, sí, aproximadamente. Entonces, bueno, no, pues ojalá que la historia esté de nuestro lado. Hemos hecho lo que podemos y pues todo es por las mujeres siempre. Y bueno, y si no, no, vamos por la victoria. Vamos, Vamos. esto hay que pensarlo así, como esto va a ayudarnos a todas y va a pasar.
Bueno, pues voy a dejar estos últimos minutitos a ver si tienen preguntas para responderlas contigo eh, y ya. Aquí te preguntan, ¿y si le cae alguno de los que ya se ha manifestado en contra del aborto, se podría recusar? Pues esa es una estrategia que podríamos implementar, pero pues en ese caso, en ese escenario, realmente tal vez lo más estratégico Paréntesis, sería... perdón. Recusar es como pedir que cambien de magistrado. Ya. Ujú. Pero, a ver, es decir, pedir que recusen un magistrado tampoco es tan fácil a veces es difícil. Entonces habría que ver si lo más fácil es eso o si lo más fácil es, pues, tratar de presentar la demanda de nuevo, como tendríamos que ver como cuáles son las estrategias. Esas manifestaciones públicas no cuentan. Sí, sí cuentan porque los magistrados en efecto no pueden hacer manifestaciones públicas sobre los temas que los comprometan, porque es muy importante para la neutralidad. Pero pues jurídicamente también a veces sabemos hay cosas que son un poco más difíciles de pedir que otras. Entonces realmente lo que más nos convendría es que caiga en las manos que queremos que caiga. Pero si no, no se preocupen que realmente somos muchas abogadas de distintas organizaciones las que estamos trabajando para que la demanda pues salga adelante, incluso y estamos previendo estos escenarios, los escenarios de los magistrados que pueden no estar a nuestro favor. No, qué orgullo. Estoy súper contenta. Tengo el corazón hinchado de emoción. Lo tengo así verdecísimo y gigante. Y, y no, vamos a fallar, va a fallar a nuestro favor. Esto va a ser, va a pasar. Ay, sí, las pañoletas verdes. Sobre eso quiero hacer un poquito de publicidad y es que Adelante. hay una campaña que se llama campaña por el aborto legal Colombia, si no estoy mal, que están haciendo estas pañoletas. A ver si se alcanza a ver, si se alcanza a ver el logo. Este es el logo. Y creo que también tienen cuenta en Instagram. Entonces, bueno, ahí yo les puedo pasar el dato, Sí, pásamelos por porque sí, para que si quieren comprarles pañuelos a ellas. Es muy bonito, de hecho, la mamá de una de ellas fue la que diseñó este logo, que me parece que es un logo muy bonito. Entonces, entonces a ellas les pueden comprar pañuelos, pueden hacerles publicidad. Además que en este momento de cuarentena y como aislamiento es tan difícil movilizarse y como encontrarnos, que resulta como muy bonito, no sé, tomarse una foto con el pañuelo o simplemente como usarlo a veces, como si llega, no sé, a salir a pasear el perro o lo que sea, como pues es apoyo igual desde sus hogares y eso pues es muy valioso y es muy importante. Bueno, Angélica, muchas gracias por darnos este espacio de poder hablar y de poder entender y derrocar los mitos que hay. Me siento súper orgullosa de poder trabajar contigo, de todo lo que he aprendido y estoy muy contenta. Ay, no, muchísimas gracias por invitarme, Gabriela. Yo di como, es que había una de las personas que estaba escribiendo que se llama Valentina, creo. Bueno, pues muchas gracias a las personas que se conectaron y bueno, pues vamos, se va a caer. Entonces, ahí estaremos. Bueno, gracias Angélica y gracias a todos los que se conectaron. Voy a guardar el en vivo para que lo manden, lo reenvíen, lo vean después, saquen las partes que les gusten, todo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. A ti Angélica, chao. Chao a todas, que Bueno, estén muy bien. chao, que estén bien.